ya se ha dicho muchas veces y estoy agradecido con Dios por esta iglesia, por haberme recibido desde mi adolescencia y haber construido aquí todo, apoyado mi ministerio, construido un ministerio a mi familia y realmente ver al pasado nos hace estar agradecidos con Dios por sus vidas. Ya sé que hace 3 domingos, les dije que era la última, pero me dieron chance y ahora sí esta es la última. Quiero invitarlos a que vayan a sus Biblias a la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 22 hasta el 2:3. Y antes de leer esta porción, quisiera ubicarlos un poco en lo que está pasando en esta carta. El apóstol le está escribiendo a todos los creyentes de Asia Menor, a quienes llama exiliados. Posiblemente está pensando en la época del Antiguo Testamento, donde el pueblo de Dios estuvo cautivo y exiliado en territorio enemigo. Hay un llamado muy claro de parte de Pedro a las iglesias a identificarse como expatriados, a entender que Dios les ha llamado a una esperanza viva cuando Cristo regrese y que este mundo no es nuestro hogar. Y en esa intención del apóstol también estamos incluidos nosotros, los creyentes del continente americano y de todas las partes del mundo. Pedro inicia esta carta exhortándoles a mantener nuestra mirada en la herencia que no se marchita y que recibiremos todos los que somos protegidos por el poder de Dios a través de la fe en Cristo. Además nos recuerda que en este mundo caído y en este tiempo, en ocasiones por un poco de tiempo, será necesario que pasemos por diversas pruebas a causa de la fe en Cristo. Pero nos garantiza que estas pruebas y sufrimientos lo único que hacen en la iglesia verdadera es purificarla y prepararla para cuando Cristo regrese. Pedro hace un fuerte llamado a la iglesia a no conformarnos a los deseos de nuestra carne, de nuestra humanidad, sino a ser obedientes. Nos llama a vivir en santidad, a vivir con temor del Señor durante el tiempo de nuestra peregrinación. ¿Por qué? Porque el costo de nuestra salvación no fue pagado con oro, ni plata, ni piedras preciosas, ni bitcoins, sino con la preciosa sangre del Cordero sin mancha, la sangre de Cristo. Y después de que Pedro hace toda esa introducción, ubicando a las iglesias, ayudándoles a entender la herencia, la salvación y la esperanza que ha vivido, es que viene esta sección. Leemos, vamos a leerlo de manera alternada. Yo comienzo, ustedes continúan y nos unimos en el último versículo. Desechando pues toda malicia, habiendo purificado, estoy en el versículo 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra de Dios permanece, mas la palabra. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidias y todas las detracciones. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Oramos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por lo bueno que has sido con tu iglesia en este tiempo. Y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a comprender tu evangelio, a comprender tu palabra y a ser transformados a través de ella. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Hace 7 años, mi hijo Caleb estaba por nacer. Y como todos buenos padres, papás millennials, andábamos en todas las expos de bebés que había. Yo no sabía que había un mercado impresionante en todo lo de bebés hasta que tuve hijos. Y recuerdo que en una expo que andábamos buscando carriolas y todo lo que no necesitamos, pero que la mercadotecnia nos hace creer que no podemos vivir sin ello. Recuerdo que estábamos en Cintermex paseando, preguntando en todos los stands, viendo todo lo que había y pues era un montón de cosas. Pero llegamos a un lugar
donde nos hablaron sobre la posibilidad de congelar el cordón umbilical de nuestro hijo, congelar la sangre de ese cordón umbilical, porque esa sangre contiene células madre. Y no me sé muy bien la explicación científica, pero la idea es muy sencilla. Esas células madre, las cuales solamente se encuentran en la médula ósea, pueden curar más de 84 enfermedades mortales en la vida, en nuestras vidas o en la vida de los niños. Y si algún día Dios no lo quiera, y nuestro hijo tenía una enfermedad mortal, de ese cordón que iba a estar congelado, podían sacar esas células madre y ponérsela y hacer un trasplante directo a nuestro hijo. De las mismas células que lo formaron, que lo hicieron nacer, de esas mismas células iba a recibir un trasplante. Cuando me dijeron eso, obviamente el corazón de papá te pega y te dice, por favor, deme 2 para llevar, ¿no? Y ponga el aguacate de una vez. Ya después me dijeron cuánto costaba el servicio y mantenerlas por años. Y dije, ok, bueno, sí me interesa, ahorita regreso. De hecho, voy aquí voy al cajero. Voy al cajero, traigo el anticipo y en todo caso vuelvo, ¿no? Son las frases que decimos cuando no vamos a comprar nada, ¿verdad? Nos da pena decir, no tengo dinero para eso, gracias, ya me voy. Y definitivamente este servicio podía ser de muchísimo valor para la vida de nuestros hijos. Y es una gran ventaja para quienes tienen este servicio. Los que están por tener bebé, no se preocupen, hay muchos que no lo tenemos y aquí seguimos, ¿ok? No se frustren. Hermanos, pero nosotros tenemos una ventaja mayor y una bendición mayor que las células madre. Tenemos la palabra eterna de Dios, la cual nos hizo nacer. Y no solo nos hizo nacer, sino que nos hace crecer para la salvación. Las maravillosas células madre, aunque nos pueden salvar de alguna enfermedad, solo la palabra de Dios nos va a salvar de la muerte y nos va a volver a dar vida física. La palabra de Dios, que creó todo lo que vemos de lo que no veía, de lo que no se veía, es la misma palabra que nos ha sido predicada, es la misma palabra que ahora podemos meditar en ella a través de la guía del Espíritu Santo. Y esa palabra que nos hizo nacer, que nos dio células madre para nacer, es la misma palabra a la cual podemos acudir día a día, semana a semana, para ser transformados directamente desde la fuente. Hermanos, la enseñanza central de este texto es la siguiente: deseemos la palabra pura del Evangelio, porque solo ella nos hizo nacer de nuevo y nos hace crecer para la salvación. Hermanos, deseemos la palabra pura del Evangelio, porque solo ella nos hizo nacer de nuevo y nos hace crecer para la salvación. Y vayan conmigo al texto. Pedro nos está enseñando lo que tiene que estar haciendo la iglesia verdadera del Señor. Pedro, a través de estas palabras, nos va a perfilar no solo a que entendamos nuestra identidad y la bendición que tenemos en Cristo, sino también que entendamos y sepamos lo que tenemos que estar haciendo en medio de un exilio, en medio de un mundo que tiene persecuciones y sufrimientos para nosotros. Pedro nos va a decir claramente lo que tiene que hacer la iglesia en medio de un mundo que rechaza abiertamente el Evangelio de Jesucristo, en medio de un mundo que probablemente nos va a odiar cada vez más. Y esto lo sabe Pedro claramente porque es una enseñanza que Cristo les repitió en muchas ocasiones. Por ejemplo, en Juan 15:18 en adelante dice lo siguiente: si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Acuérdense de la palabra que yo les dije: un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán la de ustedes. La preocupación del apóstol en esta sección era justamente la unidad. Miren lo que dice la primera frase: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el espíritu de amor fraternal no fingido. Ya lo dijo Pablo en los versículos anteriores. Ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y es que esta intención de Pedro va mucho más allá que simples buenos deseos de una persona, porque el valor de la unidad, hermanos, es elogiado en cualquier organismo y es promovido por cualquier organización. Un discurso de unidad lo podemos escuchar en graduaciones, lo podemos escuchar en los discursos políticos y hasta en marchas ideológicas.
Pero el llamado de Pedro hacia la iglesia de mantener una unidad a través de un amor entrañable y puro tiene su origen y tiene su fundamento en el nuevo mandamiento de Jesús para su iglesia. ¿Se acuerdan? Juan 13, 34 y 35. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Así también ámense los unos a los otros. En esto conocerán que son mis discípulos, si tienen el amor unos por otros. Hermanos, y es que permítanme un comentario aquí. La iglesia del Señor tenemos que aprender que nuestra moral, nuestra ética, no proviene de lo que el mundo considera bueno. No proviene de los valores que el mundo considera buenos. Aunque podamos coincidir en muchas filosofías o en muchas prácticas con la bondad de este mundo, es imposible coincidir completamente, porque el mandamiento de Jesús para nosotros no es que nos amemos unos a otros como nosotros creamos. No es que nos amemos unos a otros como tú creas que debes amar a los hermanos, o como tú sientas en tu corazón amarles. El apóstol Pablo nos está recordando que la forma en la que vamos a amar entrañablemente a la iglesia y vamos a vivir en esa unidad es a través del amor puro del evangelio, del amor que el evangelio nos reveló. Cristo dijo, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y la gran pregunta es la siguiente: ¿cómo vamos a lograr vivir en ese amor, hermanos? ¿Cómo vamos a lograr vivir desechando toda malicia, el engaño, la hipocresía, las envidias, la difamación entre nosotros? Porque, hermanos, como iglesia, la iglesia del Nuevo Testamento, estaba conformada de humanos pecadores como ustedes y como yo. Personas envidiosas, personas con malicia en el corazón, personas que eran tentadas a engañar, que eran tentadas a ser hipócritas con los demás, y personas que eran tentadas a difamar a los demás. Y cuando esto sucede dentro de una iglesia es muy lamentable. Porque el mundo ya tiene suficiente odio para nosotros. El mundo ya tiene una agenda que tendrá suficiente odio para nosotros. Es ilógico que entre nosotros nos estemos metiendo el pie. Es ilógico que entre nosotros no estemos viviendo la verdad del evangelio. Hermanos, la iglesia necesita urgentemente desear la palabra pura del evangelio, porque solo ella nos hace nacer de nuevo y solo ella nos hace crecer en la salvación. Y Pedro tiene dos respuestas en el pasaje. La primera respuesta es la razón por la cual debemos ser obedientes. La primera respuesta es el fundamento de la iglesia cristiana. Y la segunda es un mandato que debemos de cumplir. Y la razón es la siguiente: porque ustedes y yo nacimos de nuevo gracias a la palabra. Fíjate lo que dice Pedro en el versículo 23. La razón por la que ustedes deben de amarse con un amor entrañable es porque ustedes nacieron de nuevo, fueron renacidos, no de una simiente corruptible, sino de una incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Pablo está usando una palabra interesante para ayudarnos a entender lo que implica nuestro nuevo nacimiento, que es a través de esta simiente, de esta semilla del evangelio, la cual nos hizo nacer. Y eso tiene completa lógica, porque la forma en la que fue creado el mundo fue a través de la palabra de Dios. Y Pablo está hablando de una nueva creación, Pedro está hablando de una nueva creación y está hablando de un nuevo nacimiento en nosotros a través de la palabra de Dios. Y hay un contraste muy importante. Nos está diciendo que no nos hizo nacer de nuevo. Lo que nos hizo nacer de nuevo no fue una simiente corruptible, como las células madre que trae el cordón umbilical, que aunque son maravillosas y revelan gran parte de la gloria y el diseño de Dios para nosotros, son cosas mortales y perecederas que algún día se van a terminar. Si nuestro nuevo nacimiento se lo debiéramos a algo carnal, no permaneceríamos para siempre. No tendríamos el crecimiento correcto ni el verdadero evangelio. Había muchos judíos en ese tiempo que se sentían hijos de Abraham, seguidores de Moisés, que confiaban en sus propias obras y en su carne para verse aceptados por Dios y para verse como pueblo de Dios. Pero Pedro les está ayudando a entender a ellos y a todos que si tú consideras que por tus obras, por tu capacidad, por tu investidura, por tu familia, por el tiempo que tienes en una iglesia, has nacido de nuevo y estás bien con Dios, eso es una simiente completamente corruptible. Es una semilla que no tiene la capacidad de darte salvación. Pero si puedes reconocer que la razón por la que Pedro está demandando algo de la iglesia es porque Cristo ya nos salvó y nos salvó con una simiente, con una semilla que es incorruptible, es que podemos explorar y entender y vivir en esa vida nueva. Y después Pedro nos ayuda a entender esta verdad a través de la profecía de Isaías 48. Lo leemos ahí, en el versículo 24 dice:
Toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. En aquella profecía, si lees en Isaías, completo el capítulo 40, te das cuenta cómo Dios le está dando instrucciones al profeta que dé voces, que anuncie su mensaje como una voz que clama en el desierto. Les llama a que preparen el camino para el Señor, les llama a enderezar sus sendas. Y hay una expresión que el profeta le pregunta a Dios: ¿y qué tengo que decir a voces? Y el Señor le responde: lo que tienes que decir a voces es que toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Césase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Es maravilloso, porque en otras palabras, Isaías está gritando y está diciendo a voces a un pueblo que no existe ninguna otra cosa en el mundo que pueda ayudarnos a restaurarnos, a perdonarnos y a transformarnos que la palabra de Dios. Di a voces que este mundo, que la humanidad está caída, está corrupta y que no tiene la capacidad de salvarse a sí mismo si no es a través de la verdad del Evangelio. Eso es lo que tienes que decir a voces. Es urgente que lo digas. Tu vida y mi vida son como una hierba, como una flor del campo, que aunque puede estar muy bonita en una temporada, finalmente se va a secar y se va a marchitar. Pero todos los que han venido al Evangelio de Jesucristo, todos los que han escuchado el verdadero Evangelio de Jesucristo y han creído en las palabras de Dios para nosotros, permanecerán para siempre. A pesar de los sufrimientos, a pesar de las enfermedades, a pesar de que muramos, permaneceremos para siempre. Y por esta razón, Pedro pone un alarmante contraste en que la iglesia entienda lo que significa haber nacido de una simiente que es incorruptible, y el riesgo y el peligro que hay en creer que nacimos de una simiente humana o de una simiente corruptible. Hermanos, tenemos que tener un montón de cuidado a lo que le atribuimos nuestra salvación y nuestra bendición en Cristo. Pudiera ser que tú estás atribuyendo tu salvación o tu vida espiritual a que tus padres o tus abuelos fueron buenos creyentes, se hicieron mucho por el reino de Dios, y que creas que por eso tú tienes salvación o tienes beneficios especiales de parte de Dios. Hermano, tengamos mucho cuidado también con la manera en la que presentamos el Evangelio. Tengamos mucho cuidado de confiar más en las estrategias que en la verdad del Evangelio. Porque lo único que puede seguir haciendo nacer de nuevo a más personas es la palabra de Dios predicada. Cuando era adolescente, no hace mucho, el hermano Pedro y algunos otros hermanos de aquí de la iglesia nos llevaron a un viaje misionero a Tamaulipas, una comunidad de Tamaulipas. Y yo y algunos otros chicos íbamos a ayudar con la música, a evangelizar y todo esto. Tal vez yo tenía unos 17 años. Y había una campaña evangelística en la que estábamos ayudando, y todas las noches en una carpa había una persona, un pastor, un predicador, predicando el Evangelio y buscando que más personas conocieran el Evangelio. Pero este pastor hacía 3 cosas muy extrañas. La primera es que al final siempre me pedía que yo tocara el piano, y siempre me pedía que fuera algo muy suave, que fuera algo muy tenue, para que la gente pudiera entrar como en trance y escuchar lo que tenía que decir. A ver, es muy conocido que la música nos relaja. Cuando estaban orando por mí hace un momento, tocaron la cancioncita esta y ay, me pegó, está bien bonita, ¿no? Y no tiene nada de malo que la música mueva nuestras emociones. Ese es el poder de la música, punto. Pero para creer en el Evangelio no necesitamos manipular las emociones. Las emociones las usamos para alabar a nuestro Dios, para glorificar a Dios después de que hemos creído en la verdad del Evangelio. No necesitamos manipular a la gente para que crea que lo que decimos es verdad.
Tenemos que predicar el evangelio puramente. El Espíritu Santo obra en la vida de las personas de manera sobrenatural, como Él quiere y como a Él le place. Y después nos emocionamos juntos por la salvación que Dios nos ha dado. Amén. Lo otro que hacía es que después contaba una historia muy rara, que nosotros éramos como unos pajaritos, que Satanás nos tenía enjaulados en una jaula, y decía que Dios un día iba pasando como por el mercado, vio la jaula y le dijo a Satanás: ¿cuánto quieres por esos pajaritos? Y que Satanás dijo: no los vendo, están bien feos, ya están bien demacrados. Y que Dios dijo: no, dime cuánto quieres por ellos. Y que Satanás dijo: están bien feos, ¿para qué los quieres? Ya se van a morir. Y que Dios le dijo: no importa, yo los quiero, ¿cuánto quieres por ellos? Y que Satanás le dijo a Dios: pues dame la sangre de tu hijo y te los doy. Y que Dios dijo: hecho, dámelos. ¿Les emocionó? Bueno, a la gente sí les emocionaba. Pero es una mentira. Esa no es la verdad del evangelio. Porque ahora resulta que le debemos a Satanás la buena idea de que Cristo viniera a morir por nuestros pecados. Este es un plan que se gestó antes de la fundación del mundo. Pero vende, pero manipula emociones. Y número 3, lo último que hacía este predicador era que al final decía: hermanos, voy a decir una oración, tú la puedes repetir conmigo. Los que quieran aceptar a Cristo en su corazón, hacía la oración, pedía que todos cerraran sus ojos, todos cierren sus ojos y agachen su cabeza. Y pues todos agachaban sus ojos, cerraban su cabeza. Pues yo estaba al frente, atrás de él, tocando el piano, y pues medio lo cerraba porque no era tan bueno para tocar con los ojos cerrados. Y dice: ok, si tú hiciste esta oración, levanta la mano y bájala rápido, por si te da pena. Levántala y bájala rápido. Y él insistía: levanta y bájala rápido. Y lo insistía tanto que pues yo volteé a ver, ¿no? O sea, yo espero no ser condenado por abrir los ojos en una oración, pero abrí los ojos y volteé a ver la gente y nadie estaba levantando la mano. Y yo me empecé a sentir mal. Dije: la levanto yo para que no se, para el efecto dominó. Pero no, el hermano ya tiene una estrategia. Y el hermano comenzó a decir: muy bien, ahí atrás hay un varón. Ahí atrás hay otra mano. ¿Quién más? Levanta la mano y bájala rápido. Allá atrás hay otro hermano. Y yo comienzo a ver, nadie la estaba levantando. Nadie estaba levantando la mano. Pero sí causó el efecto rebaño, el efecto dominó. Y pues ya como algunos comenzaron a animarse a levantar la mano. Un empujoncito. Creo que eso es lo más peligroso. Si pudiéramos hacer un recorrido a través de la Biblia, de lo que significa la palabra de Dios, sabíamos que es algo serio. La palabra de Dios, ya lo dijimos, le dio existencia a todo lo que vemos de lo que no veíamos. La palabra de Dios se hacía hacia la vida de Abraham, diciéndole que en él nacería una simiente, una familia incontable. La palabra de Dios dada a Moisés mantuvo a su pueblo en el desierto por 40 años. La palabra de Dios a través de sus profetas anunciaron el juicio de Dios para su pueblo, pero también anunciaron la restauración de Dios para su pueblo. Y todo esto se cumplió. No ha pasado ni una sola cosa que la palabra de Dios dijo que iba a suceder que no se ha cumplido. Y no necesitamos de ningún aditamento, de ninguna manipulación para que la palabra de Dios sea creída, sea verdadera. No necesitamos de nada corruptible, no necesitamos de la carne para convencer acerca del evangelio. No podemos atribuirle a ninguna estrategia, a ningún pastor, a ninguna iglesia, a ningún congreso, a ninguna campaña evangelística lo que Cristo ha hecho con nosotros. Y probablemente estás pensando: oye, Josué, pero yo creí en el evangelio de Jesucristo en una campaña evangélica. Como tú lo mencionas, yo levanté la mano, repetí la oración, entonces mi salvación no vale. Hermano, tal vez te estás confundiendo, porque el problema de muchos es creer que porque seguimos una estrategia creímos en el evangelio. Pero hermano, tú no debes la salvación a eso. Tú debes tu salvación a que alguna vez en tu vida se te predicó la palabra del Señor y tú creíste verdaderamente en esa palabra. Sea como haya sido.
Tal vez a algunos les agarró en la calle, algunos en una campaña evangelística, algunos otros nos agarró en un campamento de jóvenes, algunos en un domingo en la mañana, algunos conversando con otro amigo, algunos por años les fue predicado el evangelio y finalmente creyeron después de pasar 10, 15 años, pero lo que transformó tu vida no fue una simiente corruptible, no fue una estrategia, no fue un ministerio, fue la palabra, el poder inherente de la palabra de Dios. Y no puedes dar gloria a nada más que la palabra de Jesucristo. Y no puedes confiar en ninguna otra cosa más que en la palabra de Jesucristo, que tiene la capacidad para transformar las vidas de los hombres pecadores como tú y como yo. Y finalmente está el mandato de Pedro. Capítulo 2, versículo 1. Pedro va a decir: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidias y todas las detracciones. Deseen como niños recién nacidos de la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y ahora Pedro va a hacer un nuevo contraste. Y va a decir: por tanto, desechando toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, en lugar de eso, deseen la palabra del Señor. Es decir, en lugar de que sus deseos sean carnales, en lugar de que deseen el chisme, en lugar de que deseen la hipocresía, en lugar de todo eso, deseen la palabra. Porque, hermanos, no se requiere de mucha sabiduría para saber y para entender que las cosas que Pedro está enlistando en este versículo son deseos. Y hay veces que tú y yo deseamos ver a algunas personas porque ya sabemos que nos van a hablar mal de otras. Ya sabemos que nos traen un chisme nuevo. Hay veces que como iglesia nos ponemos de acuerdo para pelear contra otros. Y en lugar de todo eso, Dios a través del escrito de Pedro nos está exhortando a desear lo bueno, a desear la palabra. Yo recuerdo un par de ocasiones cuando yo era adolescente también en la iglesia, en Los Calebos, que cuando alguno de los chicos era sorprendido en alguna falla y era necesario que el pastor fuera al grupo de jóvenes para hablar con nosotros y para ministrarlos, yo recuerdo que cuando se iba a hablar de un tema así y el pastor Rolando iba a hablar con nosotros, venían jóvenes que tenía años que no venían. Y ha pasado muchas veces. Cuando sabemos que un hermano cayó y se va a hablar sobre el tema, la iglesia se llena. El deseo que tenemos por esas cosas es inherente. No es que les conozca algo, es que conozco que ustedes y yo somos pecadores y tenemos un corazón corrupto que está siendo transformado por la gracia del Señor. Y por eso mismo es que Pedro está diciendo: no deseen esas cosas, más bien deseen la palabra del Señor. Lo que debemos desear son reuniones como estas, de venir a la iglesia, de estar con la iglesia para escuchar juntos la palabra de Dios. Hermanos, sé que aquí no pasa y que nunca pase, pero el pastor y yo sabemos y hemos tenido testimonios de iglesias, de miembros que ya no van desde hace años, pero saben que hay un problema, necesitan acarreados para votar y se los traen de nuevo. ¿Qué es eso? Deseemos esto, glorificar al Señor juntos, escuchar la palabra juntos. Y el texto nos va a decir no solo lo que debemos de desear, sino de cómo lo debemos de desear. Y la palabra es maravillosa, y aquí en la palabra es maravillosa la ilustración que usa Pedro. Dice que como niños recién nacidos, con desesperación, con hambre, con instinto, deseamos la palabra. Cuando mi hijo Cristian nació, fue parto natural, nos dolió mucho, es muy doloroso un parto natural. Es casi como una gripa para los hombres, ¿ok? No es cierto, hermanas, es broma. Sorprendente un parto. Lo he vivido 3 veces de lejos, obviamente, bueno, de cerquita, pero es impresionante. Cuando mi hijo Cristian nació, lo primero que hizo la pediatra fue tomarlo, ponerlo en el pecho de mi esposa, y Cristian, como si ya supiera, comenzó a buscar el pecho de mi esposa hasta que lo encontró por instinto y comenzó a comer como si no hubiera mañana. Fue impresionante ver esa escena. Fue impresionante ver a un niño recién nacido
buscando el pecho de su madre. Y es que Pedro no está diciendo, hermanos, sean disciplinados, lean su Biblia todos los días. Pedro no está diciendo, apréndase de memoria muchos versículos de la Biblia para repetirlos en la escuela dominical. Lo que Pedro está llamando a hacer a la iglesia es algo más profundo que solo leer la Biblia todos los días. Pedro está diciendo, deseen la palabra del Señor predicada. Deseen los momentos como iglesia donde nos reunimos para predicar la palabra. Hermanos, la columna vertebral de la iglesia cristiana debe ser la predicación fiel de la palabra de Dios. Porque si la palabra de Dios no está siendo predicada fielmente, ocurren dos cosas. Número uno, no hay salvación. Miren lo que le dijo Pablo a Timoteo acerca de la predicación. En 1 Timoteo 4:3 en adelante. Entre tanto que voy, 3 en adelante. Entre tanto que voy, ocúpate de la exhortación y de la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, predicando el evangelio, enseñando el evangelio, dedicándote a la profecía, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pablo, enviando esta carta a este pastor joven, le está diciendo, Timoteo, debes de tener mucho cuidado con la enseñanza de la Escritura, porque de esa enseñanza depende la salvación tuya y de los que te escuchan. Lo que está en juego no es cualquier cosa, con una predicación deficiente o con una predicación negligente de la Escritura. Lo que está en juego es la verdad del evangelio y es la salvación de un pueblo. ¿Te das cuenta cómo es algo muy importante y muy grave el tema de la exposición fiel de la palabra, el tema de anhelar esa palabra? En la segunda carta de Timoteo, de Pablo a Timoteo, en el versículo 15 también le dice lo siguiente: procura con diligencia, Timoteo, presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad. Pablo le está diciendo a Timoteo que tiene que presentarse ante Dios como un obrero aprobado que usa con precisión la palabra de verdad. No solo es la vida piadosa, la vida íntegra, sino que Timoteo como pastor también debe presentarse ante Dios como un obrero fiel de la palabra del Señor. Hermanos, Timoteo no tenía un panorama fácil como no lo tenemos ninguno de nosotros. A su alrededor había muchos falsos maestros enseñando palabrería, sabiduría humana y cosas sin lógica bíblica. De hecho, al final de la segunda carta de Pablo a Timoteo, encontramos las últimas palabras de Pablo hacia Timoteo, porque Pablo estaba a punto de morir, estaba por morir. Y le dice: Timoteo, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia y instrucción, porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Pero tú sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz tu trabajo como evangelista, cumple tu ministerio. Esta es una de las partes favoritas de la Biblia para mí. Timoteo, te encargo solemnemente, con urgencia, en presencia de Dios que nos va a juzgar, que prediques el evangelio. Porque va a haber gente que va a tener comezón de oídos, que va a buscar maestros que les digan lo que ellos quieren escuchar. Esto ha pasado a lo largo de toda la historia, no es algo nuevo, no es algo moderno. Hermanos, los pastores somos tentados a decir lo que ustedes quieren oír para que no se vayan a ofender, para que no se vayan de la iglesia. Pero también a la inversa, ustedes también son tentados a no querer escuchar la verdad del evangelio y a buscar mensajes que sean más alegres y más endulzantes, o que rasquen esa comezón del oído. Pero eso no tiene la capacidad de dar salvación, eso no tiene la capacidad de dar crecimiento espiritual. El año pasado nos visitó el pastor Alexis de Cuba. Hizo una frase en el curso de predicación que tomamos, el pastor Rolando la citó y yo lo voy a volver a citar. Y lo que dijo Alexis fue lo siguiente: hermanos, el Señor no está comprometido ni con este púlpito, bueno, ya ni a púlpito llegamos, pero a este estrado. El Señor no está comprometido
con ningún pastor, ni con una iglesia, ni con ninguna denominación. El Señor solamente está comprometido y respalda su propia palabra predicada. ¿Por qué es tan drástico esto? Porque todo lo que proviene de nuestra carne se marchita como las flores, pero todo lo que proviene de la simiente incorruptible, la palabra del Señor, va a permanecer para siempre. Y la forma en la que podemos mantenernos unidos como iglesia en ese amor entrañable de hermanos es reconociendo que hemos sido salvados por la palabra y que también por esa misma palabra es la única manera en la que podemos seguir creciendo en la salvación que Dios nos ha dado. Termino leyendo el pasaje. Hermanos, habiendo purificado vuestras almas en la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, ámense los unos a otros entrañablemente de corazón puro. Porque ustedes renacieron, no de una simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra del evangelio que les ha sido predicada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu salvación y gracias por tu amor en Cristo Jesús para tu iglesia. Síguenos afirmando a través de tu palabra, síguenos ayudando a compartir tu palabra fielmente, que otras personas vengan al evangelio por tu palabra predicada y que más personas sigan construyendo sus vidas en tu salvación a través de tu palabra. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén.